Reflexiones con Roberto Claudio. Señores, como habíamos señalado, bueno, pues estamos en el momento estelar de reflexiones, porque estamos junto al invitado de esta semana, que es la persona que, como nosotros hemos dicho, es uno de los principales protagonistas de la problemática de la lucha que hay en la actualidad entre los trabajadores y los patronos. Más bien, entre el sector sindical y los patronos. Se trata de Rafael Pepe Abreu, un viejo amigo mío. Un viejo amigo mío, no, porque no vamos a decir viejo. Una persona conocido y amigo de muchos años. ¿Cómo te sientes, Pepe? Muy bien, y gracias a Indiana por facilitar este reencuentro. Roberto Claudio fue con nosotros un reportero de calle en aquellos momentos de gloria del sindicalismo. Así es. Dice, bienvenido a Pérez Vega, el director de LOI, que el reportero de calle es el mejor periodista, porque tiene un entrenamiento que no lo tiene alguien que pasa la vida en una oficina. En la oficina, en la redacción. Y así era que tú y otros compañeros más vivieron esos tiempos con nosotros. No, y que, como hemos tenido que decir en algunas ocasiones, andábamos a veces en un motorcito detrás de un muerto por aquí, un muerto por allí. Oye, que mejor no recordar. La policía rodeándote siempre, en cada actividad. En los liceos, etc. Así es, a donde quieras. De eso se trata. Nada, a ciencia cierta, a uno le produce mucha satisfacción encontrarse con estas personas con que prácticamente uno vivió aquellos años mozos de los inicios de nuestro periodismo, nuestro ejercicio periodístico. Y le mencionaba, bueno, pues también como Pepe Abreu, Ramón Paulino, o sea, un grupo de esos viejos sindicalistas que hicieron historia en el país y que nos hicieron recordar, nos traen la añoranza de cómo celebrábamos, ¿verdad?, aquello 1 de mayo. Yo quiero pedirle a mi gran amigo disculpa para que no vaya a malinterpretar, pero no son las mismas celebraciones. No son las mismas celebraciones. De todas maneras, en el interín manejaremos ese asunto. Hemos procurado, y le agradecemos que esté aquí, hemos procurado traer a Pepe Abreu para que nos dé una especie de panorámica sobre qué es lo que está pasando con estas reclamaciones de los trabajadores a través de sus dirigentes sindicales, para que el sector patronal, bueno, pues se maneje como se entiende debe manejarse los patronos frente a los trabajadores y abandonar aquella legendaria práctica de vivir siempre nada más apretando la tuerca a los trabajadores. Entonces el sector sindical está reclamándole al patronal un renglón que yo quiero que nos lo explique. Esto de la cesantía, que si no la dan, que si no la dan, y el gobierno en el medio. ¿Qué está haciendo el gobierno para resolver esta situación entre ustedes, patronos y sector sindical? Bueno, Roberto, tu introducción entonces da la oportunidad de edificar, ¿verdad?, a la opinión pública, a los trabajadores, y explicarle el tema. Mira, en el año 2013, específicamente octubre, el presidente de la República, a petición del empresariado, constituyó una comisión para la reforma al Código Laboral. Esa reforma inicialmente fue una propuesta empresarial que perseguía sobre todo reestructurar, enmendar, corregir la parte procesal del código, porque los empresarios se quejan de mafia de abogados, que le hacen embargos temerarios, que a veces le hacen falsa demanda, de aspectos que crean problemas. Que en ocasiones no dejan de ser ciertos. Y que admitimos, ¿verdad?, que de verdad no dejan de ser ciertos. En ocasiones. Y que a nosotros no nos conviene como un movimiento sindical tampoco, porque tú estás aprovechando debilidades procesales para hacer cosas en contra de la empresa, y si la hacen en contra de una empresa, termina perjudicando al trabajador. Así es. Pero a posteriori, entonces, los empresarios no solo fueron a eso, sino que entonces comenzaron a proponer el tema delicado de la cesantía laboral. El tema con la cesantía es, Roberto, que ese es un tema que para el trabajador dominicano es
prácticamente considerado su único medio de protección, porque es un país que, por ejemplo, el sistema de seguridad social lo está construyendo. No existe seguridad social. Es un proceso en construcción, aunque haya una ley. Y tú sabes que la seguridad social, Roberto, es un tema de una construcción de largo plazo. Entonces, cuando los empresarios se reúnen con nosotros, ellos nos dicen a nosotros que ellos quieren un recorte en la cesantía que sea del siguiente modo, por ejemplo, dicen ellos, en concreto. Entonces a ustedes le dicen una cosa y a veces a la prensa le dicen otra, porque a veces en la prensa han dicho de que no vamos a meter con la cesantía. Siempre dicen eso. No, eso no tiene nada que ver. Ajá. Pero en la mesa interna, ¿verdad? Cuando se negocia, entonces Sí. ellos nos dicen a nosotros que nosotros aceptemos, para ser viable, dicen ellos, más empleo, que el trabajador tenga lo que ellos llaman una especie de techo de 6 salarios ordinarios. Es decir, si Pepe es empleado de Roberto Claudio, entonces él y Pepe gana 20,000 pesos, él va a tener derecho, por ejemplo, a 6 salarios ordinarios, aunque dure, por ejemplo, 20 años trabajando con No, Roberto pero Claudio. así no. Pero además... ¿Cómo que dice el oye, narrador aquel en la pelota? Ay, no, pero así no. Ese es Franklin Mirabal. Franklin, no, pero así no. Entonces uno dice, pero le agregan otro techo y ellos dicen, en ningún caso, en el cálculo, este monto podrá sobrepasar el monto de 10 salarios mínimos. Fíjate por qué ellos hacen eso. Ellos lo hacen así porque hay el caso de gerente alto, medio, que ganan un salario más o menos regular, Sí. pero lo ganan por su jerarquía, lo ganan por su trabajo, lo ganan por su preparación. Entonces ellos quieren a esa persona recortarlo de manera que nunca puedan pasar el límite de 10 mínimos, pero porque hay, Roberto, además, 14 salarios mínimos diferentes. ¿Tú ves? Sí, exacto. y el más alto es, por ejemplo, de 15,000 pesos. Ya, Entonces, cuando tú le des a esa persona un monto así, por supuesto, para ti es muy fácil desahuciar a cualquiera porque prácticamente lo dejas sin protección, pese a la entrega que esa persona tenga. Entonces, es ahí donde ha surgido el problema. El gobierno intervino. El gobierno intervino de una manera que no nos gustó. Por poquito causa un problema, Roberto. Ya. Por ¿Cómo un así? poquito. Por un poquito. ¿Por qué? Porque el gobierno, aprovechando el tema de la constitución del Instituto de Riesgos Laborales, INARRIL, que es la actual ARL, convertida en instituto. Llevado a instituto, la ARL. La ARL actual. Exacto. Que está funcionando, pero entonces la quiere convertir en instituto. Muy bien, a eso uno no se opone. Pero sí a lo que se pretendió, que fue a ese instituto, entonces, atribuirle la facultad de resolver el tema de la cesantía. Oh, Claudio. ya. Y riesgo laboral y cesantía no tienen nada que ver. Son totalmente distintos porque la cesantía es condigna al Código Laboral y al desahucio. Es decir, tú no pagas cesantía si no desahucias. Es cuando desahucias por motu propio, de manera unilateral. Porque Entonces, si el trabajador renuncia, no le toca. la perdió. perdió. Si tú lo despides por una falta, Y si exactamente. tampoco tiene O derecho. por robo. O por robo, ¿verdad? Hay Tampoco varios tiene derecho. renglones en lo que la pierde. O porque peleó en la empresa. Ejemplo. Tampoco tiene derecho. ¿Entiendes lo que Exacto. son ejemplos? Entonces, uno le dice, mire, no me creso con eso. Por suerte, el presidente nos recibió al siguiente día de una marcha que hicimos el día 10 al Palacio. El presidente nos recibió. Yo pienso, Roberto, que a veces los presidentes... no sé si pudiéramos, más o menos, salvo tu mejor parecer, no sé si al presidente se le da la oportunidad que hable el presidente primero cuando uno habla con el presidente, pero pudiéramos conocer cómo le fue a ustedes, cómo te fue en la reunión con el presidente de la República. Sí, porque pasó algo que fue público. Por ejemplo, él se sienta con su equipo y nosotros le explicamos el tema. Eso fue importante de él, yo digo que fue una habilidad política que demuestra que él es un político, ¿verdad? Correcto. Entonces escuchó, y cuando escuchó, él dijo, vuelvan y lean otra vez el párrafo. Y se leyó 2 veces el párrafo. Entonces al final él dijo, yo me voy a quedar con ellos. Ustedes ya, ok, yo lo escuché, entonces yo me voy a quedar con ellos. Y se queda con el equipo. El equipo de sus asesores. Está ahí el consultor jurídico, Flavio Pinal, Gustavo Montalvo, correcto, el hijo de Ferrucho Jiménez, que es uno de los asesores, Juan Ariel. Sí. Bueno, están ahí. Entonces, en la tarde de ese mismo día, jueves 11, se hace una rueda de prensa, Roberto Claudio, retirando el párrafo. ¿Qué me dice a mí?
que los técnicos le habían, tú sabes, porque a Exacto, veces como no era. tener cuidado, entienden lo que disfrazan una cosa, De ahí la meten otra. importancia de hacer su propia Su investigación. propia investigación. Entonces se razona, se retira el párrafo y eso evitó, ¿me entiendes? Que pudiese haber aquí un problema porque en definitiva, Roberto, tú no puedes en un momento en que un movimiento inclusive no está en esa actitud. Tú mismo lo has dicho, Roberto, claro, tú dijiste, mira cómo se están los 1 de mayo ahora, más tranquilo, no hay claro, enfrentamiento, claro, sí, así no mismo como es. antes, que una policía dispersaba a bombazos Oye, el 1 de me mayo lo recuerdo. y se armaba un lío, ¿sabes lo que? Y había que salir corriendo. El juidero, ¿Me entiendes? sí. No es lo mismo hoy. No es lo mismo. Entonces tú no puedes, si el movimiento está más o menos en una actitud dialogante, Exacto, tú ves, civilizada. como decías tú ahorita, tú recuerdas lo que tú decías en Venezuela, ojalá esto termine sin derramamiento de Sin sangre. derramamiento, Pero, así es. ¿por qué tú lo dices, Roberto? Porque es que nosotros, tú y yo hemos visto tanta sangre Así es. derramada, ¿verdad? Que ya nosotros no queremos No. que haya eso, ¿verdad? Solamente aquella gente que son ícolos así, desean eso, pero uno no, tú ves. Así Entonces, es. pasa el tema, se corrige, y entonces el empresariado, cuando el gobierno hace eso, reitera su posición, Claro. pero la reitera como empresariado, ¿ya verdad que Ya. sí? Entonces yo digo, bueno, como empresariado tienen derechos, porque ese es un derecho que ellos tienen. El debate entonces va a seguir porque ellos no dan por cerrado el tema, pese a la intervención presidencial. Para ese entonces, nosotros vimos que tú señalabas hace un momento, en principio no estaba muy de acuerdo, muy contenta con la participación, la actitud que mantenía el sector oficial, el gobierno, pero ya luego de la intervención del jefe del Estado, ese encuentro que tuvo con ustedes, tú estás más tranquilo. Sí, sí, Bien. más tranquilo. Sí, Más tranquilo. porque uno le advirtió, Roberto Claudio, que, mira, fíjate claro, nosotros decimos, mira, no es justo que en un gobierno de ustedes, de lo que representa el PLD como partido, de lo que ha representado, Sí. sea que se dé un problema como ese. Sí. Se lo dijimos así, ¿me entiendes? Un gobierno de Juan Bosch, como se Por les ejemplo, dice. de Juan Bosch, de quien Sí, era Bosch, ¿te recuerdas? de quien era Bosch, la claro. idea que tenía del trabajador, Así cómo es. lo protegía y demás. Mira, déjame serte honesto, Pepe. Esta lucha de los trabajadores, encabezada por ustedes, sus líderes, al frente de los gremios, de los sindicatos, pone a uno a veces a pensar en algunas cosas. Yo he recordado que en algún momento he conocido de empresas que tienen la política, tienen el esquema de liquidar, por así decirlo, para buscar un término más coloquial, a sus trabajadores cada año. Entonces, cada año hay empresas que liquidan a todo su personal, le dan todas sus prestaciones, pero quedan nombrados ahí mismo. Ahora bien, los accionistas que se van y los que se quedan, etcétera, no cargan, sobre todo los que se quedan, con el fardo de lo que es liquidar a toda una gran cantidad de trabajadores un día que haya que hacerlo, sino que eso va repartiéndose. Entonces yo he dicho, bueno, pero eso me parece muy bien, así nadie va más forzado que lo otro, etcétera, porque pudiera ocurrir que en el momento en que se haga una liquidación, lo que se quede, el negocio no sea igual y haya variado los beneficios de la empresa. Pero bien, tengo entendido que incluso hay empresas que lo hacen ya no solo cada año, sino cada 3 años. Hay variables en ese sentido. Pero a propósito de declaraciones tuyas, que he podido apreciar en los medios de comunicación, he advertido que ustedes dicen, con eso nada. Entonces yo digo, pero Pepe está cerrado. Por eso cuando llegaste aquí al canal, Pepe, te hicieron prácticamente un micromeeting. Los trabajadores, los trabajadores, tú eres un líder aquí entre los trabajadores. Oye, Claro. a unos que dijeron, este es el hombre que no defiende los cuartos. Que yo digo, bueno, es un líder, Pepe Abreu, donde quiera que llegue, porque lógico, si tú eres el hombre que... Ya los problemas de las sociedades no es ideológica, es económica. Y si tú eres el hombre que lucha por los cuartos de los trabajadores, tú eres el líder de los trabajadores. Bien, entonces lo que yo digo, Pepe, hay que entender que en una negociación, como su nombre lo indica, tienen que producirse, hay que ceder de parte y parte, hay que flexar de parte y parte. Entonces, tú dices, con respecto a eso, nada. ¿No podrían ustedes aceptar en algún momento que por lo menos se produzcan
que las empresas, para que no vayan tan forzadas, encuentren un mecanismo de, si lo desean, cesantear a los trabajadores cada 3 años, o yo no sé, cada año y así, no ir tan forzada el día que tienen que decir, rían liquidar, porque es duro también, hay que pensar en eso, Pepe. Sí, sabe Roberto que, fíjate, muchas veces la reacción de los trabajadores se debe a temores, pero yo quiero que sepa que eso que dice es muy predominante entre los trabajadores. Ellos quisieran eso. ¿Por qué? Porque el trabajador piensa, si a mí me liquidan, con esta liquidacióncita yo hago esto. Exacto. Y me dejan trabajando. Exacto. Entonces con la otra hago esto. Hago esto. Porque, mira, mucha gente, hay trabajadores que en la vida no ven 150,000 pesos juntos, sino con una liquidación. Exacto. O 100,000 pesos juntos. Ejemplo. O 200,000 pesos juntos. Le convendría. Un ejemplo, ¿verdad? Yo me imagino que habrá trabajadores que estarían de acuerdo. Están de acuerdo. Okay. El tema es el empresariado. ¿Entiendes lo que es? Porque los empresarios no quieren. A lo que nosotros decimos. Eso se ha tocado ya. Claro. La actitud intransigente nuestra se debe a lo que yo te narré anteriormente. A la intención de ellos, ¿verdad? De ponerle un techo de solo 6 meses y un cálculo de hasta 10 salarios mínimos del sector que toque. ¿Entiendes? Yeah. Ellos alegan que eso es para gente que son de alta gerencia, que nosotros no tenemos que meternos en eso. Pero yo te voy a decir una cosa. Sí, tiene que meterse. El gobierno tiene que meterse ahí también. Usted ha sido ejecutivo de medio. Claro. Y usted sabe que a la hora de la verdad, usted termina siendo un empleado. Cuando llega la hora de la hora, claro que sí. ¿Entiendes? Hay que decirle, mira, ya le hemos puesto fin al contrato. En cierto renglón, lo único con que cuenta ese ejecutivo alto o medio es también con la cesantía. Con la cesantía. Que es lo mismo con lo que cuenta el que es un técnico, del que es un conserje. Esa es su pensión. Esa es su pensión. En un país donde no existe. Claro. ¿Verdad? Entonces, los empresarios lo que han querido es convencer a uno de eso. Pero de eso que tú dices, a trabajo se lo proponen y fácilmente está de acuerdo. Pues entonces yo ¿Por pienso qué? Porque eso ayuda. Por ahí podría comenzar. Ayuda. Rafaelito Alburquerque, que es uno de los sabiondos de la problemática de los códigos laborales. A propósito, el asesor nuestro. Pues ahí está. El que está en la mesa con nosotros es el doctor Alburquerque. Mira qué bien. Bueno, pues yo me imagino que Rafael Alburquerque podría darle forma a una propuesta de esa naturaleza. Y él se lo dijo, pero busquemos una fórmula que permita esto. Inclusive él dijo, él nos dijo a nosotros también, vamos a proponer también que este tema de la cesantía se reconozca como gasto de las empresas también, para que tomen en cuenta. El gobierno se lo puede aceptar. Claro, magnífico, mira qué bien. Es decir, se le está buscando solución. Es decir, que no es una actitud como intransigente así. Sino, no son ustedes los intransigentes. No, son los patrones. Hay gente que quiere llevarse todo. Bueno, vamos a ver si la producción nos trae para la próxima semana a los trabajadores, a los patronos para hacerle la misma propuesta. Sería bueno que Indiana haga la gestión. Exacto. También. Así. Señores, vámonos a la pausa y vamos a continuar con esta conversación, porque como ustedes advierten, bueno, pues lo que pasa es que estamos aquí conversando, dos viejos amigos. No estamos aquí haciendo una entrevista. Pepe y yo estamos hablando de todo esto. Vámonos a la pausa, que hay muchas cosas interesantes todavía que debemos conversar. Adelante. Reflexiones con Roberto Claudio. Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, como hemos dicho, esta problemática que hay entre los gremios sindicales y el sector patronal, que se ha extendido, como dicen en béisbol, pique y se tiende, tuvo algunas partes interesantes que yo voy a creer que, en el mejor de los casos, Pepe Abreu nos diga más o menos qué fue lo que pasó, porque ellos hicieron dos cosas. Marchan. Fueron, oye cómo es, porque hemos dicho que ya no se manejan las cosas al estilo antiguo, pero no dejaron de hacerle su piquete al edificio de los patronos, pero también se tiraron en el Congreso. Es decir, que eso es como para no perder la forma. Explícame eso, ¿qué consiguieron en cada caso? Claro, Beto, que cuesta a veces uno sustraerse, ¿verdad? Sí. Porque, como decía, aunque cambia la metodología, muchos temas siguen siempre pendientes. Por ejemplo, ¿por qué partimos de la torre empresarial?
Nosotros partimos de ahí. Por eso estamos hablando con un gran comunicador y periodista, ¿verdad? Pregunta lo que es exacto, lo que hay que saber. Partimos de ahí porque ocurre que nosotros tenemos 5 sesiones en el Comité Nacional de Salarios discutiendo con los empresarios el aumento salarial, Roberto Claudio. Han hecho 5 reuniones. 5 reuniones. Y nada. Y cerrados los dos. Y a día de hoy que estamos hablando aquí, el empresariado no ha propuesto absolutamente nada. ¿Y a qué se reúnen entonces? Ni un centavo. Nos reunimos a oírlo, diciendo que hay que estudiar a fondo, lamentando, mandamos a buscar el Banco Central fue, nos rindió el informe de la canasta promedio, de la canasta por quintiles, todo lo que ellos querían saber. Sí. Pero los empresarios han vuelto sobre su paso. Cosas que ellos saben. Y siguen insistiendo, cosas que ellos saben, ¿verdad? Y siguen insistiendo en alargar el proceso. Se le dio ahora una oportunidad. Eso es táctica dilatoria. Exacto, para que este próximo jueves, el jueves que viene, nos reunamos de nuevo y busquemos un acuerdo. Hay 3 partes en esa mesa. Gobierno, sindicato, empresario. Una de las cosas que le hemos dicho nosotros al gobierno en el caso que nos ocupa es, señores, basta con que ustedes se solidaricen con nosotros y en una votación 2 a 1. 2 a 1, claro, ya. Ese tema queda resuelto. Claro. Porque se sabe que en ocasiones se ha dado lo contrario. El gobierno ha votado con los empresarios contra nosotros, ¿entiendes? Entonces ahora háganlo al revés. Caramba. Voten con nosotros, ¿verdad? Y entonces vamos a lograr que el trabajador por fin reciba ese aumento salarial, porque en el fondo, Roberto, el trabajador que recibe un aumento en este país, por ejemplo, el mínimo mayor, como en lo que planteamos nosotros, lo que iría es aproximadamente a unos 20,000 pesos. Ya. Cuando tú analizas... Y el propio presidente ha dicho que es lo mínimo que debe ganar, por ejemplo, un policía y una cosa. Es decir, que el presidente está consciente de eso. Porque está consciente de eso. Y lo hizo inclusive con empleados de más bajo nivel. Ajá. Lo llevó hasta 10,000. Y aumentó a los pensionados también. Entonces, si el sector privado público pues, tiene derecho, él tiene que entender que lo privado también. Bueno, con mucho más razón todavía. Exacto. Porque ahí se trabaja más y más duro. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, porque le da instrucciones al ministro de Trabajo. Claro, al ministro de Trabajo, al director del comité, y sencillamente votamos y terminamos con ese tema, porque después de todo, Roberto, ¿dónde que va lo que un trabajador recibe? ¿Dónde que va? Regresa otra vez a la industria, vía el comercio, porque el trabajador como no tiene capacidad para guardar, porque ese dinero no da para guardar, no da para ahorrar, ¿qué es lo que hace? Lo consume. Eso lo dice mucho un gran empresario de este país, de Pinco Ripio. Él lo dice con mucha frecuencia cuando tenemos este tipo de discusión. Entonces, ese tema fue un punto, la marcha partió de ahí, dándole un mensaje al empresariado. ¿Por qué al Congreso? Entonces, vamos al Congreso, porque en el Congreso está un anteproyecto de ley desde el 1 de mayo del año 2018, que nosotros presentamos, apoyado por 4 senadores. Ese anteproyecto de ley, Roberto Claudio, es el proyecto de ley que modifica la famosa ley 8701 sobre seguridad social. La ley de seguridad social. Así mismo, que tú sabes, esa ley ha creado muchos problemas en muchas partes del mundo. La seguridad social. Tú mismo estás hablando en la introducción de conflicto ARS, colegio médico. Así es. Ese fue un conflicto con una ARS, pero tú verás mañana con otra. Con las otras. Y pasado con la otra. ¿Por qué? Porque el sistema tiene un tema de fondo que hay que resolver. Entonces, por eso nosotros planteamos la modificación de esa ley y tenemos nuestra propuesta ante el Congreso con esos fines. Ya. Lo de la modificación a la ley 8701 es un problema que data ya de mucho tiempo. El gobierno ha estado prometiendo que va a hacer algún tipo de modificación. ¿Ustedes tienen algunos artículos específicos, ya como sindicatos, que entiendan deben sugerir al secretario ejecutivo de la Seguridad Social, a Rafael Pérez Modesto, a alguien? ¿Han hecho alguna propuesta de qué entienden debe ser modificado? ¿O eso lo están manejando solo los dirigentes de la Seguridad Social? No, en nuestro anteproyecto, que está en la comisión bicameral que encabeza el senador José Rafael Vargas. Ok. Senador, le pesa el ruedo de los pantalones. Nosotros entregamos ese anteproyecto nuestro y presentamos lo siguiente, Roberto Claudio. Mira, nuestro sistema de pensiones
que será el que va a primar para estos jóvenes de hoy. Dentro de 15 años, Así es. ellos irán a buscar pensiones, Así los es. jóvenes de hoy. Entonces, nuestro sistema de pensiones es de capitalización individual, lo que no crea certidumbre, porque tú no sabes cuál será el monto de tu Así pensión al final. Puede haber una tasa de reemplazo que va desde un 22 a un 26%, y uno sabe lo que significa eso. Miseria en el retiro. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que ahora que estamos a tiempo de reformar la ley, porque faltan 15 años para que los jóvenes de hoy estén en edad de pensión, entonces vamos a hacer una reforma que permita que si una persona trabaja y cotiza 30 años, como dice la ley, pueda recibir un 90% de tasa de reemplazo. Es decir, que si usted gana 100, reciba 90. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Yeah. Que si usted trabaja 25 años, pueda recibir un 80% de tasa de reemplazo. Y si trabaja 20 años, por lo menos reciba un 60% de tasa de reemplazo. Que en ningún caso, Roberto Claudio, nadie reciba una tasa de reemplazo menor a 60%. Porque eso es lo que establece la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, sobre el tema de la seguridad social. Sí, porque de nada serviría entonces que te vayas de retiro con 3 centavos. Tenemos 800.000 millones, mañana tendremos 900.000 millones. Ese es un tema interesante que te voy a convocar para que manejemos qué vamos a hacer con todo eso. Es necesario. Pero esa explicación es muy amplia, claro, ya nos dicen que el programa se nos ha terminado. Muy bien. Señores, es muy difícil convocar a una persona como la que tenemos acá para que conversemos de la problemática de los trabajadores, porque 1 hora no alcanza. De manera que nosotros lo estamos invitando frente a ustedes para una próxima ocasión, porque como hemos dicho, ese problema de que la gente lo mandan para su casa y después le dan 3 centavos de que su pensión, y hay gente que ni lo va a buscar porque le sale más el pasaje que ir a buscarlo. Así no se puede. Vamos a hablar de eso, Pepe, en la próxima ocasión. Encantado, Roberto. Bien. Gracias por haber venido, Rafael Pepe Abreu. La verdad es que han sido informaciones de primer orden que nosotros pues tenemos el placer de haber servido de primera mano. Sin tiempo para más, les recordamos que este espacio se produce cada sábado a partir de las 12 meridiano. El próximo sábado, a la misma hora, vamos a estar aquí en un programa similar. Reflexiones con Roberto Claudio.